En la construcción de la ciudad de Dios, la base de todo se encuentra en el hogar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a una nueva semana, día lunes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien. Eso. Después de una semana intensa en la cual hubo de todo, hubo jóvenes Sync. Eso. No te dije la semana pasada, pero fue muy bueno. Sí. Una actividad súper buena con los jóvenes de Vida Nueva. Hubo, por supuesto, Campus Cuscatlán, todos los otros campus, Campus Digital, hubo conversiones, hubo muy bueno, o sea, muy bueno. Muy bueno. Por cierto, tú que nos escuchas, tú que nos ves, te animamos a animar a tus jóvenes a ir a las estructuras de jóvenes de las iglesias. Nosotros somos en alguna forma fruto de ellas. Sí. Y veo que ahora es más difícil. Sí. Veo que ahora hay muchos de los jóvenes de las casas de las familias cristianas que les cuesta conectar, y veo que hay papás que les cuesta hacer los esfuerzos necesarios para ayudarles a conectar. Y mucho tiene que ver con los papás. Bueno, de hecho, un poquito de lo que vamos a hablar esta semana, aunque no tiene nada que ver con sociedades de jóvenes, pero tiene que ver con todo esto. Vamos a hablar de construir la ciudad de Dios. Se llama Construyamos la ciudad de Dios. Y todo comienza en el hogar, todo comienza en la casa. Y pues, por supuesto, la importancia de que en las casas se conecten las cosas, las relaciones, los valores con Dios. Y ahí hay un papel de la iglesia. Y ahí hay un papel de los jóvenes. Sí, y hay un papel de los padres. Mira, y hay un papel de los hijos. Y hay que explicar de los abuelos. La expresión, la ciudad de Dios, porque la ciudad de Dios, alguien dice, pero están hablando del cielo. No estamos hablando del cielo. No, sino que la expresión es histórica. Sí, la ciudad de Dios, bueno, quizá hay varias formas de decirlo. Tomamos la idea, si podemos decir así, ¿verdad? Le robamos la idea a Agustín de Hipona, a un señor que conocimos hace unos años. Agustín de Hipona, un filósofo, algunos le conocen, socialmente conocido como San Agustín. Popularmente conocido como San Agustín, ¿verdad? Él escribió un libro famosísimo que se llama La ciudad de Dios. Contrasta a dos ciudades, la ciudad terrenal o la ciudad terrestre que se construye sobre la base del egoísmo y la ciudad de Dios que se construye sobre la base del amor a Dios. Y él contrasta las dos ciudades. Y como una termina muy mal, la otra termina muy bien. Y por supuesto la idea de una utopía ahí es tremenda, ¿verdad? Pero la Biblia plantea no la ciudad de Dios de San Agustín. Una más. Y quizás a lo largo de la historia ha habido muchos que dicen, la Biblia y Jesús vinieron para montar un movimiento social donde haya justicia, pero no es la justicia que vamos a ver de la Biblia, sino que es un concepto más político. Sí, de la justicia. es como yo he dicho más y más estas últimas semanas y meses, es más y más el intento. Es el intento, por decir, es el problema de imaginarnos algo que no está basado sobre los conceptos de la Biblia. O sea, yo voy a mi imaginación y trato de rellenar lo que no conozco de la revelación de Dios, y entonces sobre eso construyo toda una vida a veces, ¿verdad? Todo un movimiento. Y lo que necesitamos hacer es ir a la Biblia para ver qué es exactamente lo que Dios dice. Y Dios dice que Él construye una forma de hacer las cosas en una casa para que entonces la vida funcione, para que entonces la sociedad funcione. Otra forma de decirlo entonces es que Jesús no vino a hacer un movimiento social político, sino que lo que vino fue a hacer un movimiento social en el cual los individuos van siendo transformados. Y eso debería terminar impactando a la sociedad completa. Lo voy a decir de otra manera. Dios vino a cambiar a cada hombre. Cuando cada hombre cambia, la sociedad cambia. Y queremos plantear entonces que nos toca a nosotros construir la ciudad de Dios persona por persona. Comenzando por nosotros mismos. Por nosotros mismos y por nuestras casas. No por el otro lado del océano, ni por el vecino, ni por el hermano que se sienta a la par de nosotros en la casa, ni en la iglesia, ni porque estamos discipulando, sino por nuestro hogar primero. Entonces, comencemos por Salmo 127. Déjame ir a Salmo 127.
luego nos vamos a mudar a Efesios, y luego nos vamos a mudar a Romanos, y luego nos vamos a mudar a otros lugares, porque esto está por todos lados en la Biblia. Es una mudanza completa esta semana. Sí. Entonces vamos a ir a varios lugares y vamos a tratar de ver cómo podemos hacer un intento para construir la ciudad de Dios y ser desafiados. Sí. La palabra utopía está por ahí, ¿verdad? Utopía es esta idea... Un lugar perfecto que no existe. Que no existe. Y yo creo que debemos dejarlo claro. Realmente la sociedad perfecta va a ser cuando Jesús venga. Sí. Porque hay un problema de justicia. El problema es que mientras vivamos acá en esta tierra, van a haber personas que no conocen al Señor. Otra vez, justicia hay que explicarlo, porque muchos... Rectitud. Una vida conforme a lo que Dios quiere que se viva, en los estándares de Dios. Sí. No los estándares de la ley humana, ni los estándares de la moral. La moral cambia en la medida en que la cultura cambia. Sí. La justicia y la santidad, que fue una de las cosas que enseñamos en SYNC la semana pasada con los jóvenes, la justicia y la santidad no cambian, son eternas, son permanentes, no cambian para nada. Nos mantenemos a lo largo de los siglos porque están en la palabra de Dios. Correcto. Entonces, cuando Jesús venga, se va a establecer la santidad y la justicia. Hasta entonces vamos a tener la sociedad que deberíamos tener. Pero mientras tanto, tenemos la responsabilidad de tratar de acercarnos a eso, los que seguimos al Señor, tanto como sea posible. Ok. Entonces, ¿qué dice Salmo 127? Dice. Versículo 1. Es uno de estos pasajes y lo aprendimos hace unos meses en Vida Nueva. Es uno de estos pasajes que los cristianos en El Salvador hemos cantado con el pueblo de Dios. Saludos a Roberto Godoy y el pueblo de Dios, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. O sea, este pasaje es usado de un montón de maneras, ¿verdad? Y básicamente es usado para decir: no hagas esfuerzos extra, porque si Dios no está metido, el asunto no funciona. Pero el pasaje fue dado con un propósito específico. Es un canto para Salomón, un cántico gradual para Salomón, muy probablemente escrito por David. David le está enseñando a Salomón cómo debe comportarse. El amado, ahí que es mencionado en el versículo 2, es la palabra Jedidías, que es otro nombre para Salomón. Entonces, él es el amado en ese pasaje. Y lo que se dice en este trozo es que Dios ha diseñado la casa. La palabra para edificar, y yo creo que lo tratamos en algún momento acá también, no solamente se refiere a la construcción en sí, física, sino en el diseño, en cómo el diseño está hecho. ¿El diseño de la casa o del hogar? La casa en este caso no es la casa física. No es la casa física, es el mismo concepto de oikos en el Nuevo Testamento, que es todas las relaciones que se dan dentro de un hogar. Papá, mamá, papás, hijos, pero también... empleados a veces. Empleados, es abuelos, es tíos, es toda la casa extendida. Porque una de las cosas que uno debe entender es que la casa bíblica o el hogar bíblico, el oikos, o en este caso la palabra que se usa para casa es la palabra bayit en el Antiguo Testamento, en hebreo, no es nuclear, y no estoy hablando de atómica, ¿verdad? No es solamente papás e hijos, es extendida, incluye a abuelos, incluye a tíos, incluye a las personas que trabajan para uno dentro de la casa. Y entonces las relaciones que se dan entre ellos estaban cuidadas por Dios, estaban diseñadas por Dios. La casa que el mundo diseña el día de hoy es cada vez más individualista y cada vez menos extendida. O sea, los suegros quedan fuera, los abuelos quedan fuera, los tíos quedan fuera, los primos quedan fuera. Y ahora hasta los hijos quedan fuera. O sea, mejor un perro que un hijo. Es bien tremendo. Estamos yendo en la dirección contraria. Entonces, dice este pasaje: si Jehová no edificara la casa, si no es Dios el que diseñó la casa, no importa lo que hagas, la casa no va a funcionar. En vano trabajan los que la edifican. O sea que el hogar debe ser establecido. Si el hogar no es establecido sobre los pensamientos de Dios manifestados en su palabra, las cosas no van a funcionar. Las cosas no funcionan. Aunque haya mucho esfuerzo. O sea, alguien puede
hacer todo lo que quiera. O sea, vamos a mandar a nuestros hijos a tal colegio, yo voy a tratar de tales relaciones con mi esposa, y yo voy a hacer tales viajes, clases extra. Todo lo que querrás. Y voy a comprar tal casa, y voy a comprar tales seguros, y voy a hacer esto y lo otro. Y no va a funcionar, porque si no estás trabajando sobre los parámetros que Dios ha puesto, el asunto no funciona. Totalmente de acuerdo. No funciona. Pero luego dice... Y perdón, déjame agregar aquí, estamos en un mundo, hoy en día, estamos en un mundo que ataca esto por todos lados. Sí. O sea, todos los pensamientos que hay, todo esto de pensamientos de aborto, lo que tú dijiste de no tener hijos o tener muy poquitos hijos y mucha libertad y ¿cómo se llama? Una identidad sexual a veces diferente. Todos estos elementos atacan el diseño de Dios. Es tremendo. Sí. Yo no recuerdo si tratamos esto ya, ¿verdad? Porque a veces, como te he dicho yo, ya ni siquiera sé cómo me llamo, ¿verdad? Es complejo. Pero yo... ¿Crees, Ernesto? Sí. El diseño de Dios para la familia tiene varios rasgos. Sí. La familia que Dios diseñó es monógama, es solo una pareja, es permanente, sí. Es hasta la muerte, es heterosexual, sí. Hombre y mujer, es fecunda, sí. Tiene la intención de tener hijos, es estructurada, sí. Hay amor de parte del esposo para la esposa, sí. Hay respeto de parte de la esposa para el esposo, hay crianza de parte de los padres para los hijos y hay obediencia de parte de los hijos para los padres. Sí. Es extendida, o sea, incluye a los abuelos y los tíos y quienes trabajan para ellos, y es solidaria económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Sí. El diseño del mundo para la familia, o sea, ahora si nos mudáramos al terreno de Agustín de Hipona, es totalmente todo lo opuesto. Sí. No solamente no es, yo te decía, no solamente no es monógama, es promiscua. Hay muchas parejas. No es hasta la muerte, sino que es temporal. Sí. Uno puede divorciarse, o sea, hasta aquí llega la cosa y yo puedo tener las parejas que sean necesarias. Es homosexual, borra la línea entre hombre y mujer, o sea, está aceptado esto. Es infecunda, sustituye la intención de tener hijos ahora por tener, a veces tener mascotas, que nada contra las mascotas, te decía yo hace unas semanas. Saludos, Aníbal. Sí, es anárquica. Porque redefine amor y respeto, o sea, ya no hay estas líneas de autoridad que Dios dejó. Es nuclear, excluye abuelos y tíos, y es egoísta económica, emocional y espiritualmente. Sí, ahí estás diciendo. Entonces tú tienes dos. Y lo bien que funciona la primera familia. O sea, que no hay que ser genio para ver que las familias que están haciendo este esfuerzo funcionan mucho mejor que las otras. Entonces viene Salmo 127 y dice... si Jehová no edificara la casa, bueno, trabajan los que le edifican. Pero dice además, pero si Jehová no guardara la ciudad, ¡ay, cómo guarda la ciudad Dios! Bueno, Dios guarda la ciudad con todas las formas en las cuales Él ha dejado las relaciones dentro de esa familia, dentro de ese diseño del hogar. Yo quiero plantear el día de hoy que cuando las familias funcionan, la sociedad funciona. Sí. Cuando las familias no funcionan, claro, en vano vela la guardia. Sí. O sea, aquí yo aplaudo los esfuerzos de los diferentes gobiernos y de las diferentes estructuras sociales por hacer los programas buenos, mejores. Y qué bien, o sea, nunca vamos a tirar piedras para quienes están tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, sea cual sea su persuasión política. Pero Dios dice, no van a lograr mucho porque el problema está en las familias. Si Jehová no guardara la ciudad, y la forma como guarda la ciudad es por medio de la familia. Entonces, la guardia, que es todo el sistema que Él ha puesto para que la ciudad se cumpla, entonces ahí no funciona. La familia es lo más importante, estoy clarísimo en ese sentido. Pero hay otros que deben de empujar desde su plataforma. Es que la guardia debe existir. A mí me gustó que fui hace poco a una ciudad en Honduras y estaban promoviendo, el alcalde, entiendo yo, estaba promoviendo algo que se llamaba Cásese por un lempira. Ajá. Entonces, ¿realmente qué es lo que está tratando? Un lempira, lempira es la moneda de nuestros hermanos hondureños. Entonces, ¿qué es lo que estaba promoviendo? Estaba promoviendo que estas uniones
libres, como le llaman ahora, y no es de química, formalizaran, establecieran su matrimonio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenísimo. Es insuficiente, sí, pero es buenísimo. Es un buen empuje de con Radio Progreso, 90.5. Sí, que estamos en el mes del aniversario de Radio Progreso. Hace unos años, hace bastantes años, hicimos con ellos y con Vida Nueva, hicimos un esfuerzo continuo hicimos varios esfuerzos de algo que llamábamos casando a los enamorados casando a los arrejuntados en el mes de los enamorados, tratando precisamente de que algunas uniones que se habían dado sin demasiada consideración quizás llegaran a un matrimonio sólido, y les dábamos la consejería aquí en Vida Nueva, y luego tuvimos algunas bodas masivas. Yo creo que 13 parejas en una ceremonia, y luego 30 y pico de parejas en la otra ceremonia. Entonces, qué bueno cuando desde nuestra plataforma tratamos de empujar esto. Ahora, lo fundamental está en la casa. El asunto no es el programa. O sea, los programas, por eso te decir, celebramos los programas y nunca tiraremos piedras. Pero el asunto, dice Dios, el asunto no es... La ciudad de Dios se construye no por la guardia que vela, porque es necesaria la guardia. O sea, la guardia es necesaria. No está diciendo solo tengamos la casa. Es necesario lo demás. Ahora voy a hacer una aplicación muy, muy devocional del pasaje que yo lo he usado en otras ocasiones. O sea que Dios está guardando tu casa, sí. O sea que tú no le echas llave en la noche. No, ¿cómo no? Sí, claro. Sí, o sea que hay una parte que siempre tenemos que hacer nosotros, por supuesto, ¿verdad? Entonces, creo que hay un sistema que Dios ha dejado donde tenemos instrucciones que están fuera de la casa. Es relaciones en el trabajo, cómo debe ser la relación entre el empleado y el empleador, relaciones en la sociedad misma, cómo debe ser el ciudadano y el gobierno, cómo deben funcionar los magistrados y cómo deben funcionar los ciudadanos que caminan, cómo funciona la cosa. Esa, yo diría, es el sistema de la guardia que Dios ha dejado fuera. ¿Qué tenemos que ponerlo? ¿Qué tiene que funcionar? Pero si esto no está sostenido sobre una casa que está construida sobre las relaciones correctas, y si me permites resumir las relaciones correctas, están en Efesios capítulo 6, y no vamos a entrar en el detalle porque lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Creo que es finales del 5, inicios del 6. Efesios 5, Efesios 6, dice, Efesios 5, Efesios 6, dice, por lo demás, Efesios 5:33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El esposo debe sacrificarse por su esposa, no ser egoísta. Si eso funciona, mucho va a funcionar. La mujer, la esposa, debe respetar a su esposo. Si eso funciona, mucho va a respetar. Funcionar. Hijos, obedecen siempre a vuestros padres. Si los hijos obedecen a los papás, la casa va a funcionar. Y luego dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si esto funciona, mucho va a funcionar. Una casa en la cual, y yo sé que estoy siendo simplista, pero el diseño de Dios es minimalista, voy a decir así. Da detalles por otros lugares, pero eso es lo básico. Esto es lo esencial. Si el esposo realmente está dispuesto a ser como Jesús y sacrificarse por su esposa. Amar sacrificándose. Amar sacrificándose por su esposa. Entregarse por completo. Y la esposa está dispuesta a tener el mismo respeto que la Biblia pide que la iglesia tenga por Jesucristo. Es ese respeto profundo que a veces el esposo no se lo merece. Y a veces la esposa no se merece que el esposo se sacrifique. O sea, porque siendo honestos, ¿verdad? Somos seres humanos. Y a veces los hijos tienen unos papás que quizás no son los papás perfectos, pero deben obedecerles. Y a veces los papás tienen unos hijos que son unos malcriados, pero deben criarlos. Deben criarlos sin llevarlos al punto de que se exasperen. Cuando esa dinámica se forja de la forma correcta, entonces tenemos una casa mucho más que funcional. Una casa que puede operar de la manera correcta para preparar a la sociedad para que la sociedad esté protegida. Entonces Dios puede construir a través de nosotros
una ciudad que sea de Él. Me encanta. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que Dios nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de construir una sociedad que funcione para Él, pero es persona por persona. Y esto comienza en los hogares, no comienza en un movimiento social. Dios no nos ha dejado para que impulsemos el cambio en nuestros países a través de movimientos, a través de estructuras gigantes. Lo que nos ha dejado es la responsabilidad de comenzar en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros papás. Por supuesto, esto puede migrar a nuestra iglesia y luego a todas las relaciones de discipulado y todo lo que pasa a nivel individual. Pero el hogar es esencial. Cuando el esposo ama a la esposa respeta, los papás crían y los hijos obedecen, tenemos la base suficiente para poder empezar a construir algo que Dios podría usar tremendamente. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que inicies construyendo la ciudad de Dios, que traigas el reino de Dios a la tierra por medio de cosas muy prácticas. No son a veces cosas tan teológicas, sino que tú lo escuchaste, son esposos que aman sacrificialmente, esposas que respetan como respetan al Señor a sus esposos, hijos que obedecen y padres que crían a sus hijos en su disciplina y amonestación del Señor. Ahora, de allí para afuera hay mucho todavía que construir, que es de lo que hablaremos el resto de la semana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.